dice amén? Hoy hay una palabra del Señor para su vida y para nuestras vidas. Y esta palabra está resumida en una frase y es esto: lo primero es de Dios. Repita conmigo: lo primero es de Dios. Esta es la palabra que el Señor nos quiere compartir el día de hoy. Lo primero es de Dios. Fíjense que esto, lo primero, es un principio establecido en la Biblia y está transversalmente atravesando todas las épocas y todos los momentos que el pueblo de Dios vivió a través de los años, de los siglos. El principio es perenne y este principio de que lo primero es de Dios es tremendo, es fuerte, marca toda la Biblia y marca toda la historia del hombre en relación con Dios o en Dios en relación al hombre. Y quiero recordar contigo algo que dijimos la semana pasada, que estaba en Romanos capítulo 11, verso 16, en la segunda parte de Romanos capítulo 11, verso 16, decía, para que nos recordemos: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, cuando se consagra lo primero, todo el resto entra en consagración. No olvidemos que la palabra de hoy día es que lo primero es ¿de quién? Lo primero es de Dios. Diga conmigo: lo primero es de Dios. Para Dios no es menor, no deja de ser significativo. Es muy importante lo primero y a la luz de la palabra lo vamos a repasar juntos el día de hoy. Por ejemplo, no en vano Jesús resucitó el primer día de la semana. Ahí usted lo ve en Marcos capítulo 16, verso 1 al 6. No lo voy a leer porque solo quiero marcar el hecho histórico. Jesús resucita el primer día de la semana. El primer día de la semana, que vendría siendo el día de hoy, marca la tendencia de lo que va a ocurrir durante la semana. Diga conmigo: lo primero marca a lo que viene después. Dice la Biblia en Hechos capítulo 26, versículo 23, Hechos 26, 23, que Jesús fue el primero en resucitar de los muertos. ¿Qué fue Jesús? Segundo, primero en resucitar de los muertos. Fíjate qué importante lo primero. Hasta ahora te vas dando cuenta que lo primero siempre exalta a Dios, que lo primero siempre resalta a Dios. También la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 1, 8 y lo repite luego en el 11, en el 17 y muchos otros versículos. No los estoy leyendo porque usted ya los conoce. Cuando dice que Él es el alfa y la omega. ¿Sabe qué significa esto? Y después lo dice: principio y... O sea, ¿quién es el primero? Jesús. Te dije que siempre lo primero representa a Dios. Lo primero es de Dios. Qué interesante, porque la Biblia, y ahora sí quiero que me lo ponga en multimedia, en Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6, 33, otra vez habla de lo primero. Dice: más buscad, ¿qué cosa? En segundo lugar. En tercer lugar, cuando te quede tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Más buscad, ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué se busca primero? ¿Se da cuenta que lo primero es de Dios? Diga conmigo: lo primero es de Dios. Por eso la Biblia aquí y Jesús enseñando dice: no olviden, ojo, lo que van a buscar en primer lugar es a Dios, porque lo primero que se busca representa a Dios. Cuando Dios es buscado en segundo lugar, en último lugar, en el lugar que sobra, ya no honra a Dios, ya no reconoce ni representa a Dios. Por eso que te dije al principio, lo primero es de Dios. O sea, cuando yo busco primero a Dios, entonces lo estoy buscando de verdad. Entonces estoy buscándolo genuinamente. Cuando mi primera búsqueda es Dios, entonces estoy honrando a Dios. Y si aplicamos el principio de que lo primero consagra a lo segundo, de que lo primero consagra al resto,
Y leyendo la Biblia, diríamos así, que si yo busco a Dios en primer lugar, Dios se va a encargar de darme lo que anhelo, lo que deseo y lo que sueño. Porque lo primero consagra lo segundo. Porque lo primero consagra al resto. Es un principio espiritual de que lo primero es de Dios. Y cuando Dios entra en escena como en primer lugar, Él trae bendición a todo el resto. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Este es un mensaje que se dirige a diferentes iglesias. Y en este mensaje que se dirige a una iglesia en particular, dice algo interesante. Pero tengo contra ti que has dejado tú, segundo, tercero, otra vez el concepto primero. Pero tengo en contra de ti que has dejado tú primero. O sea, fíjense que si usted lee el contexto, yo no lo leí por causa de que no tenemos tanto tiempo, pero te lo repaso. Cuando la Biblia le está hablando a esa iglesia, era una iglesia trabajadora, que servía, que estaban todas las actividades, gente que no fallaba una reunión, gente que hacía la célula, gente que participaba de los programas. Tú puedes pasarte la vida en una iglesia, tú puedes pasarte la vida sentado en la silla o en la banca de una iglesia, pero no tener a Dios en primer lugar. Cumplir actos religiosos no significa que Dios sea el primer amor de tu vida. Porque la reprensión para esta iglesia es, ustedes hacen esto, hacen lo otro, son buena gente, son buenas personas, pero perdieron el primer amor. Perdieron el primer amor. El problema es que aquellos que pierdan el primer amor, ¿sabe qué? Pierden el propósito, pierden presencia de Dios. Dice la Biblia ahí en el contexto, si no te arrepientes, tendré que quitar el candelero, tendré que quitar el testimonio, tendré que quitar el respaldo que está sobre tu vida. Cuando se pierde lo primero, todo lo que yo hago después no tiene sentido. Es decir, si yo pierdo la presencia de Dios sobre mi vida, ni porque sea líder, ni porque cante, ni porque sirva en alguna área, va a significar que Dios está conmigo. Solo el primer amor garantiza que en esa misma proporción y en esa misma medida el amor y la presencia de Dios estén sobre ti. Entonces, ojo, tu primer amor, ¿de quién debe ser? ¿De quién debe ser tu primer amor? Entonces, ayúdame y acompáñame en esto. Del principio de lo primero. Te dije que lo primero es de Dios. Y hay 3 áreas que pensando y orando entendí que son significativas, trascendental, preponderante en nosotros. 3 áreas donde se demuestra lo primero. 3 áreas donde mostramos lo primero que nosotros nos gobierna. Estas 3 cosas son corazón, tiempo y dinero. Corazón, tiempo y dinero. Estas 3 cosas marcan nuestra vida, te las voy a demostrar de inmediato. Cuando digo corazón no hablo del músculo que bombea la sangre, no hablo de ese órgano que tienes ahí y que le da vida al resto del cuerpo. Cuando digo corazón estoy hablando del espíritu que te gobierna, estoy hablando de lo que amas por sobre el resto de las cosas, porque tú te entregas a lo que amas, tú te das a lo que amas. Tú le das tu corazón a lo que amas. ¿Sabes que tu corazón es lo más caro que hay? ¿Es lo más valioso que tienes? Por eso no se lo das a cualquiera. Ahora, si se lo das a cualquiera, es porque no conoces el amor, es porque te amas muy poco o porque no entiendes el valor de un corazón. Pero aquellos que entienden el valor de su corazón no se lo regalan a cualquiera ni lo ofrecen en la calle. Dios, entendiendo la importancia del corazón que tienes y el espíritu que te gobierna, es que a Israel, el pueblo a que él amaba, le da un único y gran mandamiento. Y esto es tremendo.
Dice Marcos en el capítulo 12, versos 29 y 30. Marcos capítulo 12, versos 29 y 30. Jesús le respondió, le preguntaron, maestro, si tú tuvieras que resumir los mandamientos, ¿qué dirías? Y él respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Déjame hacerte un alcance. En el tiempo de que Dios se relacionaba con Israel, Él le enseñó una oración, una repetición para no olvidar. ¿Ves que uno repite cosas para no olvidar? Bueno, se enseñaba de generaciones a generaciones lo que en hebreo se llama el Shema. El decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Esta era la oración que repetía todo israelita, todo hebreo tenía que saberse de memoria esto, porque era el principio de su fe, era lo primero que tenía que salir de su boca. Qué interesante. Jesús lo recuerda y dice, si tengo que resumir los mandamientos, te diría esto, y amarás, verso 30, y amarás al Señor tu Dios, dice ahí, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento o el primer mandamiento, dice otra traducción. Y conmigo, primero. ¿Sabe qué encierra esto? Con todo tu corazón. Comienza diciendo, lo primero que se consagra es corazón. Corazón. Porque cuando tú amas de corazón algo, ¿sabes qué? Eso que amas, a eso te entregas. Eso que amas es a lo que le rindes todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que puedes llegar a lograr. Tú entregas totalmente en tu amor todo. Quiero decirte que el que no ama a Dios no puede amar correctamente a una pareja. ¿Cómo me dice eso, pastor? Yo no creo en Dios si tengo pareja. Probablemente darás lo que puedes, pero nunca llegarás a darle un verdadero y profundo amor a tu pareja si no amas a Dios en primer lugar. Y te lo digo a partir de lo que la misma Biblia dice, porque la Biblia dice que el que no ha conocido a Dios no ha conocido el amor. O sea, la única manera de amar correctamente a una pareja es que tú conozcas a Dios y lo ames. Cuando amas a Dios, dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es la única manera de ser pleno en una relación de pareja es que tú ames a Dios en primer lugar. Eso te da la capacidad de amar a otro correctamente. Porque no hay más amor más sublime, más puro, más completo, más integral que el amor que se tiene a Dios. Cuando se nos revela el amor de Dios, estamos preparados para amar a otros. Estamos preparados para amar a nuestros hijos. Somos buenos padres a partir de que amamos a Dios como Padre. No lograremos ser buenos padres. Solo malas repeticiones, solo ensayos equivocados. ¿Hasta cuándo reconozcamos a Dios como Padre y lo amemos como Padre? Solo allí tú podrás ser un buen padre. Por eso has fracasado. Por eso te ha ido mal. No porque seas un mal tipo o una mala mujer. Es porque en realidad no amaste a Dios con todas tus fuerzas. Porque el que ama a Dios con todas sus fuerzas lo gobierna lo que ama. Y si tú amas a Dios con todas fuerzas, aún teniendo un mal padre, aún teniendo un mal referente, como te gobierna Dios al que amas, ese Dios al que amas te enseñará a ser buen padre. Te enseñará a formar una buena familia, porque te gobierna lo que amas. Solo el que ama ha conocido a Dios, y solo el que ha conocido a Dios ama correctamente y puede dar de aquello que Dios es amor. Nunca vas a lograr ser un buen padre y una buena familia si no amas a Dios en primer lugar. Nunca vas a conocer el cumplimiento de tu propósito si no amas a Dios con todas sus fuerzas.
Nunca sabrás lo lejos que puedes llegar si no amas a Dios con todas tus capacidades y talentos. Nunca vas a experimentar una verdadera libertad y realización hasta que Dios no sea el amor de tu vida. Nunca serás capaz de amar a otro diferente, que se equivoca y que es débil, si no amaste a Dios en primer lugar. Solo cuando se ama a Dios se es capaz de servir a un desconocido. Solo cuando se ama a Dios se es capaz de perdonar el error de otro que es humano y se equivoca. Solo cuando se ama a Dios se es capaz de trabajar en equipo con gente diferente. Solo cuando se ama a Dios se es capaz de reconocer a alguien que es menor que tú como más grande que tú. Solo cuando se ama a Dios. Porque el que ama a Dios ve con otros ojos la vida, ve con otros ojos. Dios tiene que ser el primer lugar en tu corazón. Consagra lo que amas. Consagra a tu pareja, consagra a tus hijos. Qué interesante. Y a propósito de primero, dice la Biblia que el primogénito era consagrado a Dios. ¿Sabía usted? Que Dios le dio una ley a Israel cuando entrara a la tierra prometida, y ya desde antes lo venían practicando, que el primer hijo se consagraba, porque otra vez el principio, lo primero consagra al resto. O sea, cuando una familia israelita consagraba a su primogénito a Dios, lo que estaba haciendo ese padre era consagrar toda una generación para Dios. ¿Saben ustedes por qué han perdido padres algunos hijos? ¿Saben por qué algunos hijos están lejos de los caminos del Señor? Porque tú no consagraste tus hijos a Dios. Porque si consagraste el primero, todo el resto de tus generaciones son benditas. ¿Consagraste tu pareja a Dios? ¿Consagraste tu familia para Dios? ¿Consagraste a tus hijos para Dios? A lo mejor no sabías esto, lo ignorabas o lo hiciste mal. Hoy estás aprendiendo que si tú consagras y le entregas lo primero a Dios, todo el resto entra en bendición y en consagración. ¿Alguien quiere consagrar a los suyos y a la gente que ama aquí? Si usted quiere hacerlo, póngase de pie donde está. Porque no vamos a esperar que pasen días, vamos a hacerlo ya. Ven, Pedro, y me acompañas acá en el piano. Si usted tiene una pareja, si usted tiene hijos, quiero que se tome un par de minutos y en la fe, no lo voy a hacer que se muevan de donde está, pero en la fe usted va a consagrar lo que ama. ¿Amas a tu mujer? Conságrala a Dios. ¿Amas a tu esposo? Conságrala a Dios. ¿Amas tu familia? Entrégasela a Dios. ¿Amas a tus hijos? Entonces consagra al primogénito para Dios. Tómese un minuto y por favor hágalo en su lugar. Levante una oración, vamos, hágalo. Si estás soltero, consagra tu amor para Dios y consagra diciendo que formarás una pareja con aquel o con aquella que esté en la perfecta voluntad de Dios. Y dile a Dios: Dios, tú serás mi primer amor. Y el que llegue a ser mi compañero o compañera amará lo que yo amo, abrazará lo que yo abrazo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por los primogénitos. Lo primero es tuyo, Dios. Y hoy yo te consagro mi primogénito en el nombre de Jesús. Todos los que son padres y tienen hijos, consagren su primogénito ahora. Si usted quiere hacerlo, esto no es obligación, pero si usted quiere hacerlo, ore conmigo y repita así: hoy, Señor, entendiendo tu palabra, consagro a mi primogénito y lo entrego para tu uso, para tu servicio, porque si es consagrado Él, todas mis generaciones son benditas, son benditas, son benditas. Consagro mi familia, consagro lo que amo, porque si es santo lo que amo, si es consagrado lo que amo, todo el resto será bendito
será santo y será multiplicado. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Tome su asiento, por favor. Te dije de cosas significativas y lo primero que te dije fue corazón, pero también te dije tiempo. Tiempo. El tiempo es uno de los recursos limitados que tenemos, porque la verdad es que el tiempo que se perdió nunca lo va a recuperar. No puedes volver al tiempo atrás. ¿Cuánto nos gustaría volver el tiempo atrás, verdad? ¿A cuánto les gustaría volver en el tiempo y corregir cosas que hizo mal? ¿A cuánto les gustaría volver en el tiempo y tener esos kilos menos que tenía hace 10 o 20 años atrás? Pero debo decirle, no se puede. Sí se puede bajar de peso, pero no se puede volver el tiempo atrás. No puedes volver a tener la misma piel de antes porque no se puede volver el tiempo atrás. No puedes tener los mismos años de antes porque no se puede volver el tiempo atrás. El tiempo no perdona. El tiempo avanza. No tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Usted ha escuchado eso? Tengo todo el tiempo del mundo. No, la verdad es que no tienes todo el tiempo del mundo. ¿Cuánto te quedan? ¿20? ¿15? ¿30? ¿40? Pero no tienes todo el tiempo del mundo. Tienes años limitados. Tienes fecha para terminar aquí, en esta tierra. Fecha dada por Dios que nadie conoce, por supuesto. Pero el tiempo es un recurso limitado. Tú no vas a poder recuperar el tiempo que perdiste. Sabe que el tiempo es uno de los recursos más caros que existe hoy. Pero hay algo que te voy a decir. Sí puedes ganar tiempo o perder tiempo. Tú decides qué haces con el tiempo. O lo pierdes o lo ganas. ¿Usted ha escuchado eso? La verdad es que perdí el tiempo. Pero también ha escuchado seguramente, no, la verdad es que usé bien el tiempo, gané tiempo. Qué interesante cómo el tiempo puede ser determinante en nuestra vida. Pero hay una sola manera de lograr que el tiempo esté a tu favor. Y la única manera de que el tiempo esté a tu favor es que tu primer tiempo sea para Dios. Porque ya te dije, el principio es que lo primero consagra al resto, que lo primogénito consagra lo que viene, que lo primero es de Dios. Entonces, si tu primer tiempo es de Dios, tú vas a ganar tiempo. Si tu primer tiempo es de Dios, todo el resto del tiempo entra en bendición, se multiplica y hace bien. ¿Qué significa esto de que mi primer tiempo? Esto se aplica desde tu día a día y hasta lo largo de los años. Te lo explico. Si tus primeros frases del día son para honrar, para reconocer, para orar, para estar con Dios, lo que hiciste es que en esos primeros minutos de que amaneciste, consagraste el resto del día. Porque tus primeros minutos, prioridad, primero, primogénito, primicia, lo primero, dice la Biblia, consagra el resto. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Si yo le dedico mis primeros minutos para estar con Dios, todo mi día será bendito. Semana. Si yo dedico un día de descanso, que es un domingo, donde otros hacen deporte, salen de viaje, hacen o duermen de última. Si yo consagro esto, que es lo primero, usted viniendo acá lo que hace es consagrar su semana. Porque está trayendo su tiempo delante de Dios y se lo da de la mejor manera. Quiero decir algo también. No da lo mismo llegar tarde, amado. Te lo digo con cariño. No quiero hacerte sentir mal, pero tengo que enseñarte este principio. Llegar tarde no es dar lo primero. ¿Qué quieres que te diga? No da lo mismo. Porque estás trayendo tu mejor tiempo. Y si tú das tu mejor tiempo para estar en la casa de Dios, toda tu semana estará
bendita. Principio espiritual. Ahora, si siempre estás llegando atrasado, yo entiendo, a veces hay cosas no programadas, a último momento, no sé, el niño vomitó, cosas que están fuera de nuestro alcance, pero son excepcionales. Ahora, si es una costumbre en ti, siempre llegar tarde a una convocatoria de Dios, entonces no esperes que la semana todo salga bien. ¿No ve que lo primero consagra al resto? Si andas a la apurada, si andas a la última, hermano, capaz que la bendición te llega a la última. Capaz que la respuesta de Dios te llega al límite. Entonces usted entenderá que recibió de lo que consagró. Tú la necesitabas las respuestas para el lunes y el martes, pero resulta que te llegó el viernes, un cuarto para las 2 de la tarde antes que cerrar el banco. ¿No será que usted llegó tarde el domingo, justo al último, digamos? Y como llegó al último, la bendición le llegó al último. Diga conmigo, lo primero, consagra el resto. Vuelvo a insistir, no me interesa porque tampoco me puse a mirar a ver quién llegó primero, quién llegó después. No es un tema mío. Yo solo tengo el deber de enseñarte los principios de la palabra. No es cualquier cosa venir un domingo. No es cualquier cosa no estar en una santa convocatoria. ¿Sabe por qué? Porque estamos activando el principio de la primogenitura, de que lo primero es de Dios. Y para quien no sabe, hoy es el primer día de la semana. Para los hebreos era el primer día de la semana. Hoy se inauguraba, hoy se consagraba el resto de la semana. Entonces, amado, no es cualquier cosa venir a una santa convocatoria, porque esto consagra una semana. Ahora, esto se aplica tanto en la semana como en los meses. Si mis tiempos libres los consagré, por ejemplo, para venir a hacer una tarea de servicio, para pintar, para barrer, para arreglar la casa del Señor, lo que yo hice fue consagrar mi mes. Entonces, esas horas que dediqué para Dios, Dios se va a encargar que el resto de las horas me rindan mucho más. Y sean horas en bendición, en felicidad, en plenitud, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no le mienta a nadie y Dios tiene el poder para redimir el resto de las horas que te quedan y hacer que tus horas sean benditas. Hacer que tus horas sean benditas. Entonces, o ganas o pierdes tiempo. Tu primer tiempo debe ser para Dios y todo el resto del tiempo vendrá a redención y a multiplicación. Es decir, si mis mejores tiempos, mis mejores años, muchachos, yo les hablo a los jóvenes, a los adolescentes, si tú consagraste tus años para servir a Dios, ¿sabes qué? Aseguraste tu adultez, aseguraste tus años por venir. No hay pérdida. Dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque cuando vengan los otros días, solo tendrán contentamiento los que siendo jóvenes honraron a Dios. Yo amé a Dios desde mi juventud, desde mi adolescencia abracé y amé a Dios. Y es la razón de por qué el Señor me da años de paz hoy en la adultez, hoy en la familia y hoy siendo padre, hoy teniendo una mujer a la que amo. El día de ayer nos tomamos un tiempo con mis padres y compartimos la mesa, nos reímos un momento. Y en un momento mi madre le dice a mi esposa, ¿sabe? Cookie, le dice ella, Cookie, le quiero decir algo. Yo cuando escucho predicar a mi hijo, me doy cuenta, yo dije, va a decir que Dios lo usa, como el Señor habla a través suyo. No, ¿sabe qué le dijo? Me doy cuenta que cuando Marcel predica, me doy cuenta que la ama mucho a usted. Mi esposa quedó mirando, ¿y por qué? Sí, dijo, la ama mucho a usted. Entonces yo le dije, y yo la amo mucho a ella también. Y ella me ama mucho a mí. Y nos pusimos a hablar acerca de eso. Y concluíamos en esto, que solo pudimos construir algo así porque siendo jóvenes amamos a Dios.
no somos mejor que usted. Yo creo que la única diferencia fue que nosotros amamos a Dios. Y que Dios siempre fue lo primero en nuestra vida. Y que el tiempo que tuvimos en nuestra juventud se lo regalamos a Dios. Aún estando de novios, estamos a punto de casarnos y nos llamaron a servir a otra ciudad. Uno diría, bueno, ese dinero lo íbamos a ocupar para el casamiento, pero no, lo ocupamos para ir a servir a otra ciudad. Y estando todavía de pololos, de novios, fuimos a ese lugar, a esa ciudad y servimos. Qué tremendo, porque la ciudad que servimos hoy es un pozo. Diga conmigo, en Dios no hay cosas inocentes. Y mire, recordando, nos pasaron un auto en esa ciudad. Un auto que tenía todo roto abajo. Yo no tenía auto. Tenía todo roto abajo, todo el piso roto. Entonces cuando avanzábamos en ese auto se metía todo el olor de la gasolina para adentro. Y se armaba una nube adentro tóxica. Entonces llegábamos a los lugares que teníamos que ir a predicar, llegábamos medio así tostaditos. Un poco mareados también, entre tostado y mareado. Pero bueno, era el auto que nos habían prestado para ir a las misiones. Íbamos a predicar a diferentes lugares. Esta fue la ciudad de Concepción. Y sacamos una foto que hasta el día de hoy guardamos. ¿Alguien es de Concepción aquí? ¿O conoce Concepción? La desembocadura, ¿la conocen o no? Ahí nos sacamos una foto en el año 96 y ese fue el año que nos casamos con mi esposa. Consagramos nuestro noviazgo sirviendo al Señor. Por eso que hoy somos plenos, somos felices. Porque el tiempo y el mejor tiempo siempre se lo dimos a Dios. Porque nuestra juventud se la regalamos a Dios. Por eso que Dios no nos niega nada. Por eso que Dios cumple nuestros sueños. Por eso que Dios se encarga de que la añadidura sea en felicidad y nunca en aflicción. Muchachos, tus años de juventud, novios, tu noviazgo, parejas jóvenes, tus primeros años deben estar consagrados para Dios. Porque cuando tú haces eso, consagras todo lo que va a venir. Todo entra en consagración. ¿Y sabe qué? Tus tiempos en familia serán espectaculares. Pastores, que a mí no me queda tiempo. ¿Sabe? Yo creo que no te queda tiempo porque no consagraste lo primero. A uno se le hace poco el tiempo cuando no consagró lo primero, porque cuando consagra su primer tiempo, su mejor tiempo para Dios, Dios se encarga de hacerte el tiempo para que tengas tiempo para compartir con tu familia. El que consagra su mejor tiempo para Dios, Dios te dará tiempo para salir con tu pareja y que sean los días más maravillosos que puedas pasar. Cuando consagras tu tiempo para Dios, Dios se va a encargar de que usted tenga tiempo de descanso. Las mejores vacaciones son de la gente que le entregó su mejor tiempo a Dios. Usted podrá estar en el mejor lugar, pero con aflicción, con un espíritu amargo. Dice la Biblia: ¿de qué sirve la mesa del rico si se come con amargura? Mejor es comer un pan en la mesa de paz. ¿De qué sacas con irte a un lugar en el que invertiste mucho si al final hay aflicción en tu casa y en tu mesa? ¿Y sabes por qué hay aflicción? Porque Dios no es primero. Cuando Dios es primero, hay paz. Cuando Dios es primero, hay paz. Cuando Dios es primero, hay paz. Cuando Dios es primero, hay armonía. Cuando Dios es primero, hay felicidad. Se puede tener pan o se puede tener carne, no me importa, porque se tiene lo más importante: se tiene a Dios en la casa. Se tiene a Dios en medio de la casa. Me gustó un versículo que te quiero regalar, Salmo 37, versículos 3 y 4. Salmos 37, versículos 3 y 4. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová y Él
¿por qué Dios no me da lo que deseo? ¿No será que tú no consagraste lo primero a Dios? Porque el principio en el Salmo es que si tú confías, es decir, que si Dios es lo primero en tu vida, ¿sabe qué dice el Salmo? Él concederá los deseos, los anhelos, lo que sueñas. Dios concederá las peticiones de tu corazón, siempre y cuando Él sea el primero. Si no te resultan las cosas, si no pasa nada en tu vida, hazte la pregunta: ¿Dios es primero? ¿Dios es lo primero? No olvides, cuando consagras lo primero, todo el resto se santifica, se consagra y se multiplica. Y termino con esto. Te dije corazón, te dije tiempo y te digo dinero. Dinero. Qué loco, porque la Biblia habla tanto de esto. Si de lo otro habla, de esto habla 3 veces más. ¿Será porque tenemos problemas con esto? ¿Será que nos cuesta entender esta dinámica de Dios? ¿De que esto representa el lugar que Dios ocupa en nuestros corazones? Claro que sí, dice la Biblia en Mateo 6:21. Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará diga conmigo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mira, cuando tú tienes a Dios en primer lugar en relación de lo del dinero, es porque en realidad consagras corazón y consagras tiempo también. Porque tiempo es dinero. Y porque dice la Biblia ahí que donde está lo más valioso, ahí está tu corazón. O sea, tú le das más valor a algo y ahí está tu corazón. Qué tremendo, porque la Biblia habla acerca de la consagración de lo primero. Déjame decirte algo interesante. Hay un término en hebreo que se dice así: Yom HaBikurim. Yom HaBikurim. ¿Sabe qué significa esto? Fiesta de las primicias. Lo digo y me estremezco por dentro. Lo digo y lo menciono y mi espíritu se conmueve adentro. ¿Sabe qué significa en el original este concepto? Esta palabra hebrea del HaBikurim es una promesa que está por venir. Una promesa que está por venir. Y la raíz de la palabra, que es Bekor, es primogénito, primero. ¡Qué tremendo! O sea que la fiesta de las primicias en realidad es la consagración de lo primero. Y dijimos al principio de esta palabra que lo primero es de Dios. O sea que no es que se nos ocurrió, porque no es una idea brillante nuestra. En realidad es un principio de la Biblia. Cuando celebramos fiesta de las primicias, lo que estamos diciendo es: lo primero es de Dios. Lo primero es de Dios. Por eso que traer primicias es declarar dependencia. Déjame explicarte a alguien. La Biblia le mandaba a los agricultores y a los ganaderos a traer primicias. Pero miren lo tremendo para un agricultor. Para un agricultor no es cosa tan fácil sembrar, plantar y luego cosechar. Porque tienen que trabajar la tierra, sacarle las piedras. Hay que preparar la tierra, no es trabajo sencillo. Alguien que ha estado en el campo sabe de esto. Hay que estar horas al sol. Hay que aguantar el rigor que tiene cada día para lograr que la semilla pueda estar en buena tierra. Finalmente esa semilla, mire qué tremendo, necesita de agua. Es tan frágil la vida de un agricultor
que si llueve mucho, pierde porque puede ahogar la semilla. Que si llueve poco, puede quedar sin agua y muere la semilla. Si hace mucho calor, puede secar la tierra. Ahora, si hace mucho frío, una helada puede quemar. ¿Ustedes saben lo que sufren, por ejemplo, en Mendoza y aquí en Chile, las viñas cuando viene un clima complicado? ¿Usted sabe lo terrible que es? ¿Ustedes se acuerdan cuando cayó piedra acá, el granizo? ¿Alguien lo escuchó, no? ¿Cómo nos asustamos? Imagínense lo que sufre un agricultor con el granizo. El granizo son piedras pesadas, capaces de destruir cosechas completas. Yo me enteraba en Mendoza que ellos mandan aviones a las nubes y tiran bombas arriba en las nubes para destruir el granizo y no caiga tan grande, porque granizos tan grandes pueden matar cosechas completas. Qué tremendo, qué volátil, qué frágil. ¿Sabe que un agricultor estaba sometido a todo el rigor del clima? Del mucho calor, del mucho frío, de la mucha lluvia, de la poca lluvia, de la mucha agua, de la poca agua. Un montón de factores determinaban la calidad de la cosecha. Entonces no era cualquier cosa llevar primicias. Porque cuando ellos veían que salía el primer higo, cuando ellos veían que salía la primer uva, ¿sabe lo que hacían los hebreos? La envolvían, la tapaban, la cubrían y decían este término: es consagrado. Es consagrado. Decir eso, siendo que esperaron tanto para tenerlo, es fuerte. Lo tomaban en tejunquillos, dice la Biblia, algunos relatos, lo amarraban, lo escondían, lo guardaban y decían: esto es consagrado. Y algunos incluso recitaban el Shema. No olvides, Israel, que el Señor tu Dios, Jehová, uno es. Y recogeréis vuestro grano, vuestro vino y vuestro aceite. Eso dice Deuteronomio en el capítulo 11. Entonces, cuando un campesino veía los primeros frutos, los guardaba, decía: esto es lo primero, esto es para Dios. Dicen algunos escritores que los campesinos, cuando hacían esto, entonaban el Salmo 30. Salmo 30 en el versículo 1 dice algo así: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. A ver, era una dependencia total, porque si llegaban a perder una cosecha, perdían un año. Perdían una temporada. Entonces tomar el fruto, apartarlo, consagrarlo, era decir: Dios, gracias, te alabo, te glorifico, porque no me avergonzaste, porque no me dejaste, porque tomé esto y lo traigo delante de ti. Durante estos días me conmovió el testimonio de una mujer de la casa. Guardaré su nombre porque sé que ni ella se enteró de que yo voy a decir esto, pero una mujer de la casa que había hecho una promesa para con Dios, y ella no es rica ni le sobra el dinero, pero tenía algo que había consagrado a Dios por tiempo y que no había podido resolver con un tema de una tierra. Finalmente lo pudo resolver y ella no olvidó. No olvidó. Buscó a sus líderes y dijo: aquí está lo que yo le consagré a Dios. Y lo trajo al altar y lo trajo a la iglesia. Y esa mujer no olvidó. ¿Sabe lo que esa mujer hizo? Es como que tomó el primer higo, tomó el primer racimo, lo envolvió y dijo: no, esto no es mío. Ahora, lo que le hubiera ayudado a guardar esa plata, ¿cómo le hubiera venido de bien ahorrar esa plata? ¿Cómo le hubiera resultado de bueno ponerla en una cuenta de ahorro, en un depósito a plazo o hacer más negocios con eso? Que no era poco dinero.
Por eso que te digo que es un acto de dependencia. Ella dijo, no, ni el ahorro, ni el seguro, ni los años que tengo por venir, ni siquiera pensar en dar el pie para una casa o una propiedad porque lo necesita. Ella dijo, yo dependo de Dios. Y ella tenía un pacto para con Dios y trajo delante de Dios lo que ella había consagrado. ¿Sabe lo que hizo? Consagró una temporada. Profetizó sobre aquello que va a venir. Profetizó sobre aquello que todavía sus ojos no han visto. Traer primicias es reconocer que todo lo que hemos logrado hasta ahora se lo debemos a Dios. ¿Alguien le debe a Dios acá? Alguien puede decir, todo lo que tengo, todo lo que he alcanzado es por causa de Dios. Entonces traer primicias delante de Dios es volver a decir, Dios es primero. No importa, no sé, ahora, eran los primeros frutos. ¿Qué pasaba si al otro día llovía granizo? ¿Qué pasaba si el otro día venía un incendio? ¿Qué pasaba si el otro día lo atacaba un pueblo? Porque puede pasar todo eso. Ellos no guardaban por miedo. Ellos hacían un acto de declaración de que no dependían ni del clima, ni del gobierno, ni del otro pueblo, ni del dólar, ni de esto, ni de lo otro. Ellos dependían de Dios. Yo quiero saber si hay alguien que depende de Dios en este lugar. Porque si hay alguien que depende de Dios en este lugar, sabrá que lo primero en sus finanzas son de Dios. Y lo primero en sus finanzas se llaman primicias. Qué hermoso. Dice Deuteronomio capítulo 26, verso 11. Y te alegrarás por todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, el levita y el extraño que se encuentren entre vosotros. ¿Sabe que esta ley se aplicaba no solo a los israelitas, sino a aquellos que eran de otras nacionalidades y pueblos y venían a ser parte de los israelitas? Abrazaban esto y tenían que activar el principio. O sea, era tan buena la tierra y tan bueno Dios que otros tocaron esa tierra y fueron benditos. La tierra del avivamiento es tan generosa. Esta tierra llamada manantiales es tan generosa que el que toque esta tierra será bendito. El que toque esta tierra será bendito. Y no olvidaréis, dice la Biblia, y no olvidaréis que todo lo que tienes en tu mano fue por causa de Dios. Y por eso traerás primicias delante del Señor. No hay riesgo en dar. Nunca habrá pérdida en dar. Lo único que provocas en dar tu primicia es volver a decir, Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. ¿Sabe lo que vamos a hacer la semana siguiente? Es hacer primogenitura. Porque cuando consagramos esos 4 días para venir delante de la presencia de Dios con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, lo que estoy haciendo es dar mi primicia de año, mi tiempo, primicia en tiempo. Primero en tiempo, porque estoy consagrando 4 días, que no es poco, para estar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué estoy haciendo con eso? Es consagrar un año completo para mis generaciones. Porque si consagro lo primero, porque si santo es lo primero, porque si santa es la raíz, santo el resto del año. Y cuando estoy llevando mis primicias el día sábado delante del Señor, lo que estoy diciendo es, esto tengo, esto es lo mejor que puedo. Lo que estoy declarando es, no dependo del ahorro, no dependo de una herencia, no dependo más que solo de Dios. Y no seré avergonzado en el resto del año, no seré avergonzado. Reconozco que lo que me has dado en la mano ha venido de ti. Es santa convocatoria, pero también es primogenitura. Traer a tus generaciones es asegurar primogenitura para ellos. Traer a tus hijos y estar con ellos. ¿Sabes lo que significa? Que estás consagrando tus generaciones.
no olvides, lo primero es de Dios. A Dios se le consagra todo lo primero. Él es primero en todo. Él es alfa y omega. Él es principio y Él es final. Él lo llena todo. Él es todo. No existe adoración sin dar. No existe alguien que cree en Dios y no da. Alguien que cierra su mano es porque no conoció a Dios. Alguien que pelea con el dar es porque no ama a Dios. Alguien que cuestiona esto es porque tiene problemas graves en su conocimiento con Dios. Porque el que ama, da. Porque el que ama con profundidad, su mayor expresión es dar. Y dar lo primero. No buscar y sacar el cálculo de aquello que lo deja en seguridad y en una zona de confort para dar solamente lo que sobra. Sino dar simplemente por el gozo de dar. Dice la Biblia en Corintios que ninguno se presente delante de Él por tristeza o por necesidad, sino que lo hagas con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Dice la Biblia también, es más feliz, es más bienaventurado dar que recibir. Póngase de pie.